Illaku. Soldados, vais a completar la obra más grande que el cielo ha encomendado a los hombres, la de salvar un mundo entero de la esclavitud. Este año celebramos el bicentenario de la Batalla de Junín y la consolidación de nuestra independencia. Sé parte del lanzamiento oficial e inicio de actividades en conmemoración de esta batalla, con danza, música y diversas manifestaciones culturales. Domingo 19 de mayo desde las 8 de la mañana, Plaza de Armas de Lima. Participemos y recordemos a nuestros héroes que lucharon por nuestra libertad. Sósimo Cárdenas Muge, gobernador regional de Junín. Llega Antojitos Fall. Me perdiste, te juro que me perdiste. Sí, Estudiantina Sauñe, en exclusiva para Antojitos Fall. Tristeza porque te quiero, tristeza porque te busco. En un gran homenaje al Día del Padre. Este sábado 15 de junio, en una gran presentación, solo en Antojitos Fall, dejando huellas para que otros sigan nuestros pasos. Tristeza porque te quiero, tristeza porque te busco. Para poder ingresar a visitar las cuevas de Mamaguari y las cuevas de Tintismachay, desde la plaza principal de Huaricolca existe una carretera afirmada. Con vehículo aproximadamente son 10 minutos, ir caminando aproximadamente es 1 hora para poder ver la naturaleza. Este paisaje está rodeado de árboles nativos, como podemos encontrar el famoso Mutui o llamado el Tanquish. Lo curioso es que también las montañas que podemos apreciar en la parte del fondo, según la imaginación de nosotros, podemos observar figuras de hombres, de seres mitológicos, como por ejemplo de animales. Aquí podemos apreciar la figura de la iguana. Miren cómo la naturaleza llega a formar estas maravillas.
Ya nos encontramos muy cerca a las cuevas de Mamaguari y a Pintis Machay. Dentro de este pequeño paraje se forma como un pequeño cañón rodeado por estas hermosas montañas y la vegetación. De la parte alta de las entrañas emana un manantial de agua y cristalina que es utilizado para los pobladores, para el riego, como también para poder beber y también distribuir a los pueblos que se encuentran en la parte baja. Para ingresar a estas famosas cuevas conocidas como Mamaguari, dejando de la carretera a unos 250 metros aproximadamente, hay un pequeño sendero que todo está señalizado. Hay que cruzar el camino para posteriormente ir hasta la parte superior. Allá es donde se encuentra la cueva de Mamaguari. Mira, dentro del recorrido que podemos encontrar también una pequeña microfauna, se puede apreciar estas orugas. Estas pequeñas orugas posteriormente se convierten en pupas, donde arman su pequeño capullo y luego se convierten en hermosas mariposas, las que adornan en todo el recorrido. Estos se alimentan del néctar, del polen, de estas flores amarillas que podemos apreciar. Eso sí, muchos chicos, hay que tener bastante cuidado en tocarlas a estas orugas, ya que a esa corta edad ellos crean como una pequeña protección, y al momento de tocar por la piel muerden y inyectan una sustancia venenosa que hace que altera el ritmo cardíaco. Hay que tener mucho cuidado en estas pequeñas orugas, que los lugareños lo conocen como cachpairos. Si logra tocar la piel de nosotros, ellos logran introducir una pequeña sustancia venenosa y hace que puede acelerar el ritmo cardíaco y puede producir hasta un paro. Son pequeñas, hermosas, pero también peligrosas. Al momento de hacer la caminata hay que tener mucho cuidado, ya que en esta época ellos andan por el campo y hay que tener bastante cuidado en poder pisarlas.
Ya que estamos muy cerca a las cuevas de Mamaguari, los lugareños cuentan una leyenda. Dice que hace mucho tiempo atrás el Inti envió a una mujer que era la comarca, la guardiana de todos estos valles del sector de Marcajaya, vino a Mamaguari. Mamaguari, con el pasar del tiempo, logró tener 13 hijos. Esos hijos, con el pasar del tiempo, empezaron a formar comarcas, fundaron pequeños pueblos en la parte baja de Guaricolca. Pero al pasar del tiempo, Mamaguari dice que ella siempre se paseaba con una puchca en la mano, hilando. Pero al ver que sus hijos, con el pasar del tiempo, llegó a invadirles la envidia y empezaron a tener esa rivalidad entre familias, entre ayllus, y eso no le gustó a Mamaguari. Mamaguari, muy resentida, huye de sus hijos y sube a las alturas de Guaricolca y se adentra en una caverna, en una gruta, y pide a los apus, llorando, que lo convirtieran en piedra. Los apus, el dios Quilca de este pequeño paraje, lo convirtió en roca, y las lágrimas, el llanto que hace Mamaguari brota de las entrañas de la piedra. Y todavía acá podemos apreciar, en este pequeño sector donde podemos ver estos árboles de colle, de la parte baja se puede apreciar que va emanando agua, manantial, que los lugareños le llaman guari, que quiere decir manantial. Según que cuenta la leyenda, dice que sus hijos, al ver que su madre sufría bastante, ellos, resentidos, trataron de encomendarse ese error que habían cometido. Entonces ellos llegaron, pero ya era muy tarde. Su madre había sido convertida por los apus en roca, y ellos también, llorando, invocaron a los apus, a los dioses, que a ellos también le convirtieran en roca. Y así efectivamente los apus a Mamaguari y a sus hijos lo convirtieron como si fueran los guardianes de este valle. En la parte superior podemos apreciar estas pequeñas rocas en formas puntiagudas o como si fueran torrecitas. Representa a los 13 hijos que tuvo Mamaguari. La cueva de Mamaguari podemos apreciar allá en la parte superior, por más o menos a la altura donde está el arbusto de color verde, entre la parte del centro, se ve una figura de piedra realizada por los lugareños como representación a la figura de piedra de Mamaguari, que está con su puchca hilando, que es la guardiana que cuida estos manantiales que riegan los valles fértiles de aquí de la zona de Tarma. Como podemos ahí apreciar, en la cueva se aprecia la silueta de la representación de la mujer. Obviamente que la figura que estamos apreciando fue ya restaurada, retocada por los lugareños. Muy cerca a ese lugar se encuentra una pintura de arte rupestre que tiene la representación de una mujer hilando, y los lugareños lo han considerado la pacarina del lugar de Mamaguari, que es la guardiana de todo el valle de Guaricolca. ¡Soldados!
vais a completar la obra más grande que el cielo ha encomendado a los hombres, la de salvar un mundo entero de la esclavitud. Este año celebramos el bicentenario de la Batalla de Junín y la consolidación de nuestra independencia. Sé parte del lanzamiento oficial e inicio de actividades en conmemoración de esta batalla, con danza, música y diversas manifestaciones culturales. Domingo 19 de mayo desde las 8 de la mañana, Plaza de Armas de Lima. Participemos y recordemos a nuestros héroes que lucharon por nuestra libertad. Zósimo Cárdenas Buje, Gobernador Regional de Junín. Los refrescantes del mes de marzo aquí en Caramba son 3. Nuestro primer refrescante es una mezcla entre cedrón y maracuyá, es un estupendo match y puede ir acompañado con un almuerzo o una cena aquí en Caramba. Nuestro segundo refrescante es una mezcla de cierto toque cítrico con una fruta de estación, que es la tuna, que va acompañado con un toque sparkling, que es referente de todo refrescante que tenemos aquí en Caramba. Nuestro tercer refrescante es a base de sandía, que va excelente porque es una fruta refrescante, que va excelente con un acompañamiento con carnes blancas. Los invitamos a disfrutar estos 3 refrescantes todo este mes de marzo aquí en Caramba. Por primera vez llega Antojitos Sol. Sí, Estudiantina Saunier en exclusiva para Antojitos Sol. Tristeza porque te quiero, tristeza porque te busco. En un gran homenaje al Día del Padre, este sábado 15 de junio, en una gran presentación, solo en Antojitos Sol, dejando huellas para que otros sigan nuestros pasos. Tristeza porque te quiero, tristeza porque te busco. Muy cerca a la cueva, a la caverna de Mama Guari, se encuentran las pinturas de arte rupestre llamado Pintis Machay. Este atractivo turístico se encuentra a unos 250 metros aproximadamente. Para poder acceder a este lugar hay que ir bastante cuidado, ya que hay unas pequeñas graderías que los lugareños han acondicionado el lugar. Amigos, ya hemos llegado a las cuevas conocidas como
Pintis Machay. Pintis por las figuras o llamado quilcas, las figuras que se encuentran en este sector, y Machay quiere decir cueva o abrigo. Estas cuevas fueron como refugios para los primeros habitantes que poblaron esta zona, y como es un santuario, un lugar sagrado, vamos a dejarle un poquito de hojita de coca, pidiendo siempre a los apus de este sector para que nos cuide y nos guíe el camino el día de hoy, y nos puede brindar la naturaleza que tiene el Valle de Tarma. Ahora sí, acompáñame amigos para poder visitar estas misteriosas pinturas rupestres de Pintis Machay. Miren amigos, aquí podemos apreciar una de las tantas figuras de Pintis Machay que se encuentran aquí en estos abrigos rocosos. Estas pinturas fueron realizadas por los habitantes que vivieron hace más de 8000 años antes de Cristo. Al visitar este lugar, por favor, se les pide a todos los visitantes no dejar envolturas plásticas de sus residuos. Asimismo, al momento de acercarse a las pinturas de arte rupestre, no tocarlas con la mano, ni tampoco borrarlas o pintarlas. Hay que cuidar parte de nuestro patrimonio, como dice acá el letrero. Nos encontramos en las quilcas o en las famosas Pintis Machay del Guaricolca. Aquí, como podemos apreciar, es un lugar cerrado en forma de U. Los primeros habitantes que poblaron estas zonas pasaron muchos procesos en su evolución, en su conocimiento. Estas personas quienes habitaron principalmente buscaron estos espacios escondidos, cerrados, para protegerse del frío, de la lluvia, y también ubicarse en lugares estratégicos, ya que por aquí muy cerca hay agua de los manantiales que hemos visto en el recorrido. Los animales que se encuentran a su alrededor bajan para poder beber el agua, y sea mucho más factible, fácil para estos pobladores para poder cazarlos. En esa época, estas personas quienes vivían en estos sectores eran cazadores, eran recolectores, vivían de una forma sedentaria. Luego, con el pasar del tiempo, pasaron a formar pequeñas comarcas donde va a formar una pequeña cultura. Estas personas dejaron estas evidencias de las famosas pinturas ahí grabadas en las paredes, que tienen una antigüedad aproximadamente de más de 8000 años de antigüedad. Son figuras con representaciones de escenas de caza que están hilando, están criando algunos animales, como en el caso de la llama, la alpaca, o domesticando la vicuña, que estos animales habitan en las partes alto andinas. Vamos a conocer un poco más acerca de las pinturas de Pintis Machay. Como podemos apreciar en las figuras, ahí en la parte de la roca, hay algunas que tienen un color rojo ocre y algunos casos son de color azul. Estas figuras que podemos apreciar fueron realizadas por los habitantes pobladores hace miles de años atrás. Para la creación de estas pinturas
Ellos usaban pigmentos de minerales, la cual tenían que moler el óxido de hierro, el manganeso, la hematita, la limonita, la arcilla, el yeso y los carbones y otros vegetales para formar una especie de pasta, y las pinturas fueron ejecutadas principalmente en estos abrigos rocosos, en estos techos o partes de las paredes de las cuevas, donde ellos expresaban así al aire todo su entorno, su cosmovisión, su vida cotidiana de esa época. La técnica generalmente que ellos utilizaban era pintadas con los dedos en forma dactilar, o también usaban pequeñas pinceles de diversos grosores para la creación de estas figuras. Pero, ¿qué representan las figuras, las pinturas de Pintis Machay? Estas figuras sobre todo son formaciones rocosas creadas por la naturaleza de las erosiones volcánicas, y muchas de ellas son un motivo que representan a figuras geométricas, antropomorfas, zoomorfas, que principalmente predomina el color rojo, que en algunos casos, como hemos visto, el color azul y también negro, amarillo, o en algunos casos el color blanco y crema. Miren, como podemos apreciar en esta parte, hayan utilizado esos colores utilizando diferentes pigmentos de los minerales que he mencionado. Hay algunas figuras, como acá podemos apreciar una representación como si fuera la figura de una ave, probablemente aves que habitan en esta zona andina. Estamos más o menos a 4011 metros sobre el nivel del mar. Acá hay figuras antropomorfas o de personas que probablemente habrán sido de los principales curacas o jefes de familia. Miren, aquí en este lado podemos apreciar como si fuera un hombre, una persona, la cabeza, sus brazos, parte del cuerpo, y como que se estuviera agarrando una herramienta parecido a la calwa, una especie de faja que los pobladores utilizaban para poder hilar en esa parte. Allí podemos apreciar también otra figura, pareciera la figura de un auquénido, un camélido, y se ven las patitas, parte del cuerpo, el cuello y la cabeza. Aquí también figuras geométricas de líneas representando al sol, las estrellas. Hay algunas figuras de color negro, como podemos apreciar. Estas figuras de color negro no es parte de la pintura, sino que es la misma humedad, el musgo, los líquenes. Hace mucho tiempo que va escurriendo el agua de la lluvia, va erosionando, y al pasar del tiempo, como también va tapando y va borrando algunas figuras que se pueden apreciar. Acá podemos ver como forma de cruces que probablemente tal vez representan a las constelaciones, a la Cruz del Sur, y así podemos ver una infinidad de figuras. Pero lo que resalta, miren, en este espacio podemos ver a un hombre más fornido, de mayor dimensión en altura, y ahí se ve la cabeza, parte del cuerpo,
el dorso y los pies, y como que estuviera agarrando un trofeo, una especie de vara. Al igual al otro lado se ve, pero algo curioso, que pareciera que tuviera la cabeza decapitada. Por un lado esa mancha como que representaría la cabeza y parte a un lado el cuerpo. Son muchos misterios que estos lugares o estas cavernas no figuran en los libros de historia, ni tampoco enseñan en medios de las instituciones educativas locales, y así que muy poco se llega a conocer nuestro pasado, y es parte de nuestra identidad, y nosotros estamos en el camino de poder velar y proteger nuestro patrimonio arqueológico, y en este caso las famosas quilcas, las pinturas de Pintis Machay. El siguiente punto que ahora estamos conociendo, este es el distrito de Tarmatambo. Tarmatambo, ubicado a los 3.700 metros sobre el nivel del mar, a una distancia de Huaricolca a unos 6 kilómetros desde la ciudad de Huancayo, son 99.9 kilómetros, y al fondo podemos apreciar la bella ciudad de Tarma, a una distancia de 9.7 kilómetros. Tarma, conocido como la bella perla de los Andes. Ahora conoceremos Tarmatambo, que fue un centro administrativo inca. Ya nos encontramos en el distrito de Tarmatambo. Tarmatambo, durante la época precolonial, sirvió como un centro administrativo inca, una de las más importantes en la zona centro, ya que este lugar conectaba varios pueblos, como en la parte norte de Huanucopampa, la zona de Pumpus en Junín, y hacia el sur el Valle del Mantaro con la localidad de Sausa. Ahora vamos a conocer lo que fue parte de la cultura Tarama. Dentro de la red vial de Tarmatambo existió uno de los caminos muy importantes conocido como el Capajñán. El Capajñán fue uno de los caminos donde el famoso Chasqui llevaban los mensajes a través de estos caminos, conectando pueblos, ciudades y centros ceremoniales.
Desde este punto la carretera empieza a descender violentamente hacia el valle de Tarma, formando curvas en forma de zigzag. Conforme va avanzando, se va apreciando la hermosura y lo de la fertilidad de sus campos de cultivo de este valle andino. Allí en sus suaves curvas se pueden apreciar huertos, bosques de eucaliptos. Estos pueblos con sus viviendas de rojas tejas que aparecen a lo lejos de las laderas en el mágico paisaje de Tarma. Los campos de cultivo son matizados por la cebada, el maíz, el trigo y los pastos que cultivan dentro de este asentamiento de Tarmatambo. Tarmatambo se encuentra en la parte norte desde el Valle del Mantaro de Huancayo, ubicado a una altura de 3.700 metros sobre el nivel del mar. La red vial de Tarmatambo comprendió parte del camino del Capajñán, una de las redes viales más grandes que se encuentran en la parte de América prehispánica. El Capajñán se desplegaba aproximadamente unos 2 millones de kilómetros cuadrados desde Colombia hasta el sur del río Maule en Chile. Desde Tarmatambo se unían al sur de Jauja a unos 40 kilómetros y hasta la parte norte de Huasqui a unos 13 kilómetros. Los caminos del Capajñán aproximadamente tenían 1 a 2 metros de ancho y en cada tramo habían especies de posadas o zonas de descansos. Estamos dentro de una de las redes viales, parte que fue restaurada por la población local, ya que habían pequeños tramos del Capajñán. El Capajñán unía en forma horizontal desde Chile hasta la parte norte de Colombia y en forma transversales desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico, en forma vertical que unían la costa, los Andes y la Amazonía de la selva. Por estos caminos recorrían la población para transportar productos, hacer los trueques, y uno de los más importantes eran los famosos chasquis, estas personas que iban corriendo llevando los mensajes a diferentes lugares, y eran los mensajes muy confidenciales. Según las historias que mencionan, los chasquis tenían aproximadamente entre los 18 o 20 años, que era una edad propicio para poder elegirlos para que tengan este oficio. El cronista Felipe Guamán Poma de Ayala menciona que desde los 8 años a estas personas chasquis se les formaba, se les daba una educación muy distinta a la población, y aparte del ejercicio, el alimento que ellos recibían también era muy distinto a la población local, para que sean fuertes y tengan buena resistencia, porque estos personajes hacían recorridos aproximadamente cada 5 kilómetros, y en cada 5 kilómetros, cada tramo, habían estos famosos posadas y los famosos tambos, donde
al lado del camino había una especie de cuarto donde que había un chasqui que vivía muy cerca de este lugar, y hacia el otro lado opuesto del camino también otra vivienda para que el chasqui podía recepcionar los mensajes. Es decir, si el camino, el mensaje venía de la parte oeste con dirección este, entonces el chasqui directamente venía corriendo y para anunciar su llegada tocaba la carola, una especie de caracol marina o llamado el pututo. Fuertemente tocaba el chasqui para anunciarle al otro próximo, y él rápidamente se alistaba y inmediatamente le daba el mensaje, que era oralmente o a través de los famosos quipus, y el chasqui con la misma recibía la información y con la misma llegaba al otro punto. Cada 5 kilómetros le relevaba otra persona otro chasqui. En algunos sectores, si los mensajes eran un poco más confidenciales o si hubiera alguna situación de guerra o conflicto, en la parte superiores o posteriores habían una especie de torrecillas con leña acumulada, donde que las personas hacían prender estas llamas u hogareras para así avisar a las otras regiones de otras montañas, y así rápidamente llegaban los mensajes. La gran red de los andenes de la cultura de los taramas e incas, estas construcciones era una gran tecnología avanzada de la época, donde los pobladores sembraban diferentes variedades de papa, quinoa, cebada, trigo, maíz, alberja y entre muchas plantaciones. Los antiguos peruanos dieron una respuesta al problema de la sequía construyendo terrazas y canales de riego en terrenos pendientes. De esta manera se crearon los famosos sistemas de andenes, cuyo propósito era lograr una producción agrícola mayor en terrenos dependientes, y otro, reducir los riesgos naturales de la producción como las plagas y las enfermedades. Estamos en una plataforma parte de los andenes que conforma el sector de Tarma-Tambo, la que estos pobladores desarrollaron una gran tecnología agrícola para la época. Eran en formas escalonadas para poder prevenir plagas, enfermedades, como también para poder aclimatar a las plantas según la altura. Sembraban de diferentes tipos de productos, pero ¿cómo construyen un andén? ¿Cómo funciona? Primeramente, un andén era conformado por especie de bases de piedras en forma escalonadas como muro de contención. Posteriormente, el terreno tenían que rellenarlo con arena, piedra chancada y posteriormente la tierra abonada o la tierra suave, en algunos casos tierra negra, traían en estos sectores para poder sembrar. Después de eso pasaban una especie de canales de riego, y si el agua cubría totalmente todo el sector, quería decir que este andén estaba construido perfectamente. Hacían estos andenes para evitar la erosión de la tierra, y así con pocas cantidades de agua daban a un problema de la sequía para abastecer a todo este pueblo de la antigua cultura de los taramas. Posteriormente de los cultivos pasaban a los centros de almacenamiento, como podemos apreciar aquí los restos que todavía podemos ver, esos muros antiguos, las famosas colcas. Soldados, vais a completar la obra más grande que el cielo ha encomendado a los hombres, la de salvar un mundo entero de la esclavitud. Este año celebramos el bicentenario de la Batalla de Junín y la consolidación de nuestra independencia. Sé parte del lanzamiento oficial e inicio de actividades en conmemoración de esta batalla.
con danza, música y diversas manifestaciones culturales. Domingo 19 de mayo desde las 8 de la mañana, Plaza de Armas de Lima. Participemos y recordemos a nuestros héroes que lucharon por nuestra libertad. Sósimo Cárdenas Buje, gobernador regional de Junín. Primera vez llega Antojitos Fall. Me perdiste, te juro que me perdiste. Sí, Estudiantina Saúñe en exclusiva para Antojitos Fall. Tristeza porque te quiero, tristeza porque te busco. En un gran homenaje al Día del Padre. Este sábado 15 de junio, en una gran presentación, solo en Antojitos Fall, dejando huellas para que otros sigan nuestros pasos. Tristeza porque te quiero, tristeza porque te busco. Ahora nos encontramos en el sector de las colcas. Las colcas era un sistema para poder almacenar los productos, sean granos, tubérculos, herramientas, armamentos, vestuarios, materia prima como lana, un poco de cerámica, que pasaban a almacenar en diferentes sectores, y cada colca tenía una función importante o diferente. Las formas circulares eran para poder almacenar granos de maíz, y lo que eran las formas un poco rectangulares, como podemos apreciar en este espacio, para poder guardar algunos productos como utensilios, herramientas, ofrendas que eran destinados para los curacas y también para el Inca. En la parte superior se encontraban otras colcas muy separadas, uno para poder guardar las carnes, ya que en la parte superior corre mucho más viento para poder aprovechar el frío. Estas colcas estaban construidas, como podemos apreciar ahí, con piedras y barros, y eran entrelazadas con palos, madera de kiswar, madera de colle o otros árboles nativos como la tara, y posteriormente eran tejidos con esta paja conocido como el ichu, para que el viento no lo levantara y así podrían mantenerse frescos y secos en estas famosas sistemas de almacenamientos. A la vez, las colcas era una forma para redistribuir a las naciones y otros pueblos aledaños. En caso si el Inca venía a este lugar, se abastecía de estas colcas y luego pasaba a repartir a otros yactas, a otros pueblos. Ahora vamos a conocer el interior un poco de estas famosas colcas. Nos encontramos en la puerta o el ingreso de las colcas. Como podemos apreciar, eran bastante pequeñas. El ingreso, uno era para poder aprovechar el frío y también para que controlar el viento, para que en su interior no haga mucho frío, no haga mucho viento, por eso que eran protegidos por estos pequeños ingresos. A las bases tenían unas formas trapezoidales unidas con piedras irregulares, unidas con la argamasa, el barro, que eso tenían muchos otros ingredientes para poder tener esa durabilidad. Ahora vamos a entrar a la famosa colca. Como estamos ingresando al interior de la colca, ya se mantiene un poco más fresco, más abrigado, ideal para poder guardar productos, ofrendas, algunos productos como también vestuarios que eran destinados para la población local. Como ya hemos dicho, habían diferentes tipos
de colcas. La base del techo, como podemos apreciar, se ha tenido una representación o reconstrucción utilizando algunas maderas y el licho para tener una idea cómo más o menos servían o se veían las colcas a su interior. En la parte baja del suelo, para guardar algunos productos, tubérculos, ayudaban con plantas, con la muña, la malma o la cicuta, para poder contrarrestar a los insectos y así para que las plagas, algunas enfermedades, no malogran lo guardado dentro de estas colcas. Los diferentes caminos de este sector estaban conformados por graderías con respectivos pasadizos para los diferentes compartimientos, como en el caso para la vivienda de los curacas, para la parte ceremonial y para las personas que trabajaban a su alrededor. Como acá podemos ver, todavía los pobladores locales de la zona reutilizan el agua que viene de la parte alta, ya que estos pequeños canales se distribuían en todo el sector de los andenes para poder cultivar en estas plataformas llamado andén. Nos encontramos en la parte central del centro arqueológico de Tarmatambo. Como podemos apreciar, ahí la base de las piedras son de forma irregulares. Aproximadamente este asentamiento arqueológico
Más o menos tenía una extensión de 20 hectáreas conformada por las áreas de cultivo y las viviendas aledañas que se encuentran dentro de la zona. Las paredes de este sector estaban recubiertas por una especie de barro previamente mezclado con muchos materiales, como una especie de tarrajeo que recubría de un color blanco, y así lucían aproximadamente unos 2 metros de altura las paredes de las viviendas, que tenían diferentes compartimientos urbanos: las callancas, las partes ceremoniales, la cancha donde destinaba el especie de hospedaje para el Inca, y las agliahuasis, que eran especie de habitaciones para formas de talleres textiles, algunas cerámicas, como también para las escogidas o llamadas vírgenes del sol. Otro de los compartimientos muy importantes que conformaba el asentamiento arqueológico de Tarmatambo eran las famosas agliahuasis, y en estos sectores podemos ver que era como un compartimiento denominado o llamado cancha, con sus respectivas habitaciones. En la parte de allá podemos ver amurallado, donde que habían guardianes quienes custodiaban para la permanencia y la tranquilidad en el caso del soberano, en caso del Inca. Como podemos encontrar aquí en este espacio, es bastante amplio, donde que vivían las personas, y estos pequeños compartimientos que parecen ventanas se llaman hornacinas. Estas hornacinas servían para depositar los ídolos, en este caso de piedras, madera o en algunos casos de metales. Y en otros casos especiales ponían ahí a las malquis, o también conocido como las momias. Era un lugar muy sagrado, un compartimiento donde que ponían cráneos de los jefes gobernantes que han fallecido, o en algunos casos del cuerpo completo de sus malquis o momias. Este espacio era exclusivamente para el Inca. Miren, conforme vamos recorriendo los diferentes pasadizos, compartimientos de las habitaciones, o llamado las canchas, que era un lugar importante y muy confidencial para el Inca, tenían sus puertas de ingresos donde habían guardianes quienes custodiaban para la tranquilidad y permanencia del soberano. Miren la dimensión de las paredes,
que podemos apreciar, y muchas de ellas todavía se puede ver el recubrimiento que tenían estos muros con una especie de barro, o como nosotros algunos lo conocemos, el tarrajeo, pero hechas con barro, paja, estiércol, ceniza, arcilla y muchos otros ingredientes más que mezclaban para que unían entre sí las bases de las piedras, de los muros, de las paredes. Allá en la parte superior podemos apreciar una variedad de penca o como parecido a la sábila, es llamado el maguey. Su jugo de esta planta, al igual como de estos cactus que podemos ver en la parte central ahí, eso se tenía que triturar, machacar con una especie de morteros para hacer una especie de pasta y mezclarlo con los otros ingredientes para que el agua no lo malogre, y así impermeabilizar para que tenga una larga duración, similar que usaban para transportar el agua a través de los canales, para que no exista ninguna otra filtración. Imagínense el conocimiento hidráulico, arquitectónico que tuvieron nuestros antepasados, en este caso la cultura Tarama. Ahora nos encontramos en la parte importante que tenía también dentro de este asentamiento urbano, que eran llamados los famosos ushnos. En esta parte podemos encontrar como una especie de planicie que actualmente los pobladores lo han adaptado como una especie de estadio o área deportiva, donde que los pobladores también el día 24 de junio que se celebra en el Cusco el Inti Raymi, aquí en Tarmatambo también se realiza el Inti Raymi tarmeño en la localidad de Tarmatambo. En esta especie amplio patio existía como una especie de pirámide en forma escalonada, en forma de espiral, donde que el Inca y la Colla subían en la parte superior de la plataforma para realizar las diferentes ceremonias a las diferentes naciones de las diferentes comarcas aledañas que unía principalmente el sector de Tarmatambo. Tarmatambo, su principal función de esto fue ofrecer hospedaje, comida a los viajeros de los diferentes caminos horizontales y verticales. Existieron varias categorías de tambos. Los más importantes eran los reales, reservados para la nobleza y su séquito cuando se desplazaban en campaña de guerra o visita. Eran grandes recintos de muros de muchos edificios, entre ellos los destinados a alojamientos del Inca. Otros tambos eran aposentos para unificaciones de funcionarios. El ejército contaba con corrales también para los viajeros, para el comercio, para guardar las llamas, las estancias y los demás alojamientos. Según el investigador John Hislop, encontró aproximadamente 2000 tambos en todo el Tahuantinsuyo.
Algunos eran talleres donde trabajaban artesanos, funcionaban como embriones poblacionales y muchas de las poblaciones actuales tienen su origen en los tambos. Tarmatambo tiene un aproximado de 20 hectáreas que ocupa en este hermoso paraje de la provincia de Tarma.